Muy bien, vamos a iniciar. En primer lugar, vamos a utilizar un montón de sketch con figuras geométricas, figuras básicas y formas comunes. Las formas comunes son el a qué se le parece, ¿no? El a qué se le parece es lo que vamos a utilizar muchísimo para esta práctica. Y uno de los objetivos principales para ese tipo de dibujos es la exactitud en las formas. Vamos a tratar de practicar lo más preciso posible todas las figuritas para poder encontrar una perfección en nuestros trazos. Vamos a iniciar, por favor. Círculo, bueno, más bien un óvalo principal para el rostro de Bellota, por favor. Lo vamos a hacer, repito, en un sketch con las figuras muy precisas y vamos a practicar la línea, las figuras perfectas, ¿de acuerdo? Aunque sean en figuras perfectas, me refiero a bien formaditas, ¿sí? Bien formaditas. No importa que lo estemos haciendo con muchos trazos. Es a lo que voy. Porque primero es el boceto, después el delineado y ya después es el trazo perfecto. Pero aquí primero son las formas lo más bonito y formaditas posible. ¿De acuerdo? Línea de la mitad del rostro en esta posición, por favor. Línea de la mitad del rostro. La altura de los ojos no la colocamos como tal para la altura de los ojos, pero lo que utilizamos muchísimo aquí es la línea para dividir el cabello. En la parte de arriba casi, o bueno, toca la mitad, de hecho aquí al centro toca la mitad, pero hay una curva que va hacia arriba. Tenemos esta curva hacia arriba. Al final de la clase, fíjate muy bien, al final de la clase, ese tipo de dibujos, una vez que terminas el boceto, le puedes aplicar algún tipo de delineado con marcador, con estilógrafo, pero tiene que ser línea gruesa. Es una de las características que ya mencionábamos hace un momento, la línea gruesa. Aquí en la parte del centro, hacemos el apartado en un triangulito. La gran mayoría de ese tipo de dibujos, como mencionábamos al inicio, va a necesitar muchísimas figuras geométricas, pero tiene que estar absolutamente bien estructurado. Con el borrador, por favor, limpiamos un poquito la parte de el cabello entre el apartado para que no nos vaya a estorbar al momento de ir definiendo nuestro dibujo. Bien. En ese tipo de trazos también no hay muchas divisiones de coordenadas. Va figura tras figura, una encima de la otra, figura tras figura. Ojo, primero hacemos el del lado izquierdo. Si lo queremos hacer un poquito más completo, ese sería un círculo o un óvalo completito adaptado del lado izquierdo, en esta posición. Primero es el boceto, recuerda, primero es el boceto y después delineamos un poquito más. Si ya nos gustó la parte del boceto, delineamos. Aquí se atraviesa la línea de la ceja en un ligero triangulito que va hacia adentro del rostro, hacia el centro, y delineamos. Recuerden, en la clase de hoy va a ser la práctica de perfección en los trazos, en las figuras. Levante la mano a los que todavía les salen los círculos chuecos, a los que todavía les salen los círculos chuecos, o las líneas así un poquito curvas o medio chuequecillas. Muy bien, son algunos apenas. Son poquitos, sí, son poquitos a los que todavía les salen los círculos un poquito chuecos. Esta práctica, repito, va a ser para perfeccionar nuestras formas, nuestras figuras. Muy bien, para perfeccionar, muchachos. Así que más que hacer un trazo bonito y limpio, no, es para perfeccionar los trazos lo mejor formadito posible. Bien, ojo del lado derecho. Aquí en el ojo del lado derecho, exactamente lo mismo. Trazamos de preferencia el óvalo completito y delineamos. Únicamente la parte importante. La línea de la ceja. Y colocamos sencillamente dentro de la figura, me regreso hacia el ojo izquierdo y colocamos ahora un óvalo dentro de, para la señalización del iris, la parte del iris. Otro óvalo dentro para la pupila.
y otro óvalo dentro para el brillo en el ojo. Este de aquí. ¿De acuerdo? Y delineamos un poquito la parte del cabello para ya marcar este espacio totalmente definido. Del otro lado exactamente lo mismo. Hacia la izquierda, cargadito las figuras hacia la izquierda. Iris, perdón, aquí el iris se adapta a la línea de la orilla. Este que estamos haciendo es la pupila directamente. Pupila y el brillo. Sí, aquí no hay espacio blanco, únicamente para el brillo, pero en la orillita después del iris no se alcanza a ver. Aquí, observamos que la línea del cabello, si trazamos o extendemos la línea hacia afuera del ovalito principal de la cabeza, nos da exactamente la formación del cabello en los laterales. Y unimos sencillamente hacia el óvalo principal de la cabeza. Traten, muchachos, una de las prácticas para el día de hoy es que traten de limpiar sus trazos lo más sencillo posible, de no hacer la línea peluda. Observa, esto de aquí, por ejemplo, trata de hacer, para los que hacen una línea y hacen este zigzagueo, traten de evitarlo. Tratemos de hacer, si vamos a hacer una línea larga, traten de hacer en un solo sentido, en un solo, perdón, en una sola tirada la línea. Si lo repites, que sea de inicio a fin, de inicio a fin. No importa que se vean revueltas, pero que sea de inicio a fin. No hacer el trazo zigzagueado, ¿sí? Esto tratar de no hacerlo. Bien, de inicio a fin, aunque cruces mucho los trazos, aunque los cruces mucho, pero eso te va a ayudar más en la práctica para hacer tus trazos un poco más fluidos y va a perderle miedo un poquito al trazo en la mano. Vamos a sombrear, por favor. De manera muy sencilla, sombreamos cabello, pupila, en la parte superior en el cabello de igual manera. Trata de que tus trazos sean lo más seguro posible. Y pupila del ojo que vemos a la derecha. Muy bien. Elvis, cuando hayan terminado hasta este punto, por favor. Ah, nos falta la boquita, perdón. Aquí nos falta la boquita únicamente. En una figura de ¿a qué se le parece? ¿A qué se le parece la forma de la boca? Mencionábamos que utilizamos muchísimas figuras geométricas, formas comunes, como esto de aquí, en la boca. Un puente, muy bien, Juan Pablo. Un gajito de naranja, muy bien, Abril. Y delineamos. Utiliza muchísimas formas comunes, por favor. Muy bien. Entre más formadito estén tus figuras, más sencillo va a ser el proceso de ir perfeccionando. Pero sobre todo es principalmente la práctica. Cuando hagamos un círculo, a ver, todos vamos a intentar hacer una pequeña pausita. Vamos a intentar hacer una pequeña pausa. En este ejemplo, ahorita que les preguntaba a quienes ya les salen los círculos bonitos, vamos a hacer en un ejemplo, en una orillita donde gustes, el ejemplo del círculo perfecto. Intenta darle vuelta hacia el sentido que quieras, hacia la izquierda o hacia la derecha, e intenta observar si ya te salen los círculos bonitos. Esta, por ejemplo, yo lo di en la dirección hacia la izquierda, en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y si haces un círculo en el sentido de las manecillas del reloj, pruébalo. Ahora hacia el otro lado, pruébalo. Y vamos a ver qué tal nos sale. Muy bien, hacia ambos sentidos tiene que salir perfecto. Traten de no hacerlo lento. Esto de aquí, observa, esto de aquí trata de no hacerlo. Trata de no hacer esto. Lento, lento. Esto no, por favor. Aunque te salga bonito, no lo hagas lento.
¿sí? Lento no. Trata de hacerlo rápido. Bueno, no, tampoco a velocidad extrema, ¿no? Pero observa el movimiento de mi puntero. Observa el trazo que fluya un poquito más, pero intenta hacer varios círculos en el mismo lugar hasta que quede lo más perfecto posible. ¿Sí? Hay algunos que hacen el trazo lento para nada más hacer una sola línea. Eso está equivocado si crees que se utiliza una sola línea, porque entonces lo estás haciendo directo. Entonces lo estás haciendo directo. Trata de pegar muy ligerito el lápiz, muy ligerito pegue el lápiz sobre el papel y darle varias vueltas. Inténtalo. Inténtenlo. Esta es la perfección, aunque parezca demasiado sencillo, les apuesto a que el círculo, al menos hacia la izquierda o hacia la derecha, hay que intentar perfeccionarlo. ¿De acuerdo? Observa simplemente el ejemplo de lo que voy haciendo en mi dibujo y vas a darte cuenta que mi trazo va girando, girando varias veces. ¿De acuerdo? Todo lo que hago es en repetidas ocasiones darle varias vueltas en el mismo lugar hasta que quede lo más correcto posible. Ejemplo, vamos a hacer las manitas, por favor. En las manitas ubicamos a la altura del brillo en la pupila del lado izquierdo. Observa. El ovalito que estoy haciendo le doy varias vueltas, ¿no? Le doy varias vueltas hasta que ya me gusta cómo quedan, entonces comienzo a delinear. Si ya me gusta cómo queda, entonces comienzo a delinear. Y forro. Manita del lado derecho, le doy varias vueltas al ovalito y hasta que me guste ya cómo queda, aquí corrijo si me quiero que me quede un poquito chueco, aquí corrijo y que cuando ya me gusta, delineo. Pero repito, el movimiento es rápido. Movimiento rápido en los trazos. No hagan movimientos lentos con una sola línea, por favor. No lo haga, pues si no lo van haciendo directo, lo están haciendo directo. Bien, aquí por ejemplo, observan mis trazos ya en el cuerpo, en el vestido. Tiene una forma de trapecio, pero observa, no hago una sola línea así. Esto es hacerlo directo. Lo que hago es tratar de tirar una línea y empezar a ajustar en caso de que creo que me va saliendo, perdón, chueco. Ajusto con varios trazos, pero con movimientos rápidos, ¿de acuerdo? Movimientos rápidos. Esto genera un poco mayor de confianza, genera más confianza el hacer los trazos rápidos. Si eres de los que haces los trazos lentos todavía, inténtalo por favor, porque si lo único que haces cuando realizas trazos lentos, lo único que demuestras es un poquito tu miedo a dibujar, ¿de acuerdo? Tu miedo a dibujar es lo único que demostramos cuando hacemos trazos lentos. Lentos no. Aquí en la parte del vestidito, las franjas, observa mi trazo, observa mi trazo. Trazos rápidos, no importa que queden chuecos, lo chueco no me interesa porque lo voy a ir modificando conforme voy haciendo los trazos repetidos. ¿Sí? Ajusto, ajusto. Trata de hacer los trazos rápidos. Y rellenamos. Levanten la mano los que son perfeccionistas. Los que son perfeccionistas. Muy bien. Eso te va a ayudar mucho, ¿eh? Eso te va a ayudar muchísimo. Para todos los que son perfeccionistas, siempre menciono que tienen que primero, o tenemos que planear primero, planificar, ordenar, estructurar antes de que el trazo salga lo más limpio posible. Primero hay que hacer una planeación. Es tal cual como el dicho, ¿no? El que todos debemos seguir antes de hablar tienes que pensar lo que vas a decir. Antes de dibujar tienes que hacer un boceto para ver si va a quedar bien o no.
En la parte del piecito, de igual manera, inténtalo por favor, inténtalo. Trazos rápidos, ovalito, entero. Me gusta, lo delineo. Una vez que ya me gusta el trazo, entonces lo delineo. En la parte de la zapatilla, de igual manera, hago el trazo en diferentes o en repetidas líneas. Me gusta y lo voy marcando un poquito más fuerte. Aquí en el zapatito, de igual manera. El otro piecito, óvalo exactamente igual. Ovalito, me gusta, lo coloco y delineo. Bien, y delineamos. Otra de las características es no dejes de mover el lápiz. El no dejar de mover el lápiz nos va a ayudar a practicar esta parte del trazo fluido. ¿Sí? No dejen de mover el lápiz. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Elvis, cuando termines hasta aquí, y vamos a pasar al siguiente. A ver, muéstrenme sus dibujos para ver si lo hicieron correctamente en este de bellota, por favor. Trazos repetidos, muy bien, Dana. A ver, ahí, Ricardo. Acércalo un poquito más, Ricardo, no lo veo. Perfecto, muy bien. A ver, aquí, Abril, hazlo un poquito más para tu derecha, Abril. Ok, perfecto. Muy bien. Mario, muy bien. Sara, perfecto. Muy bien, quiero ver nada más quién está haciendo los trazos rectos en una sola, en una sola línea. Muy bien. Isaac, muy bien. Fernanda, perfecto. Nada más voy a nombrar a quien creo que está haciendo los trazos rectos. No, creo que no hay ninguno. Muy bien. Ahí Betty, muy bien. Enrique, perfecto, muchachos. Ya lo entendimos entonces. Ana Morales, muy bien. Perfecto, Juan Pablo, gracias. Bien, vamos a pasar al siguiente. En el siguiente ejemplo, vamos a realizar un poquito más elaborado nuestro dibujo. ¿Se acuerdan de la vaca y el pollito, muchachos? ¿Se acuerdan de la vaca y el pollito? A ver, levanta la mano los que no conocen a la vaca y el pollito. Los que no han visto algún capítulo de la vaca y el pollito. Bueno, ahí están en YouTube algunos. Estaba padre la serie, ¿no? Estaba un poquito tosca o exagerada, pero la gran mayoría de los personajes de cartoon así lo son. La gran mayoría de los personajes en este estilo son, como mencionábamos al inicio, ¿no? Personajes exagerados, personajes muy expresivos y bastante locos, ¿no? Vamos a dibujar a Pollito, por favor. A diferencia de Bellota, dice, no lo he visto, pero sí los conozco muy bien. A diferencia de Bellota, en este tipo de trazos van a ser más lineales. Empezamos, por favor, ¿de dónde empezarían? A ver, mencióname de dónde empezarían. Si en este personaje no hay volumen en la cabeza, donde siempre empezamos que está en el volumen en la cabeza, ¿por dónde empezamos? Por los ojos. Muy bien, Juan Pablo. Empezamos por los ojos. Si no existe volumen en la cabeza, lo que sigue después de la cabeza dibujaríamos los ojos para tener un núcleo o una parte de donde iniciar, de donde partir. Empezamos con los ovalitos, nuevamente. Ovalito horizontal y pupila. Ovalito a la derecha, más pequeñito, ligeramente inclinado, y pupila. Trazos lo más perfectos que se puedan realizar en estructura. No importa que le pongas muchas líneas. En la parte de arriba, no se trata de hacer, aquí quiero que pongan mucha atención, no se trata de hacer el trazo en una sola tirada. En una sola tirada no.
tienes que hacer el boceto. Empieza primero en una línea para poder formar la posición. Línea 1, después aquí puedes formar un ovalito, te regresas, pero no dejas de mover el lápiz. No dejemos de mover el lápiz. Óvalos. Otro ovalito para acá más larguito. Pero repito, no dejen de mover el lápiz. Lo que vamos a intentar conseguir en eso, como mencionaba al inicio, es la perfección en tus trazos, la perfección en los movimientos. Pero para llegar a eso, necesitamos no dejar de mover el lápiz para tener este constante calentamiento y ejercicio de soltura en la mano. En la parte de arriba, esto no sé si es parte del movimiento o los plumitas como tipo pelito hacia la parte de arriba, debajo del ojo. Y en la parte del pico, aquí colocamos precisamente un óvalo muy largo que rebasa ambos ojos, tanto a la izquierda como a la derecha. Un óvalo largo, largo, largo. Unimos de los ojos al pico. Y hacemos, antes de hacer el pico hacia el frente, hacia la punta, primero colocamos por favor una línea guía. Y aquí también no hagan la línea peluda. Haz la línea de inicio a fin, larga. Y dibujamos como un aspecto de espada, ¿no? Un zapato también. Observa los trazos. No dejes de mover el lápiz. No dejes de mover el lápiz y hacemos el trazo largo y fluido. Largo y fluido. No hacer líneas peludas, por favor. No hacer líneas peludas. En la parte de los dientes, aquí hay otro ovalito, lo podemos hacer únicamente la parte visible, del lado izquierdo, del lado derecho. Y se alcanzan a formar únicamente dos líneas aquí en los dientes. Únicamente dos líneas. Y si lo demás ya quedó correcto, podemos delinear un poquito más fuerte. Ya pusimos la cresta en la parte superior y de la misma manera colocamos la inferior, aquí debajo del piquito. Óvalos, hagan los óvalos y después, una vez colocado, delineamos. Que un pelillo, ¿no? Soltura en la mano, muchachos, soltura en la mano. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? Perfecto. Te fijas que vamos haciendo el trazo rápido, 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 sin parar, sin dejar de mover la mano. Vamos a tratar de hacer que se despierte su movimiento. Hay quienes le tienen muchísimo miedo y esto lo puedo ver en muchos de los dibujos que me mandan y que me muestran, que hay dibujos bastante temblorosos, bastante con la línea muy inestable. Traten de romper esa línea y hacer trazos largos, fluidos, en una sola tirada. ¿De acuerdo? Salud. Muy bien. Ahora, para la parte del cuerpo, primero colocamos una gota gigante desde el cuello. Hacemos una gota gigante. Fíjate muy bien. Desde el lateral aquí del cuello del lado izquierdo, hacemos una línea de inicio a fin. Y en la parte de la base, hacemos un óvalo. Y no dejamos, o sea, con líneas muy rápidas. Líneas rápidas para hacer el ovalito. Formamos y hacia arriba también en un solo trazo. En un solo trazo. ¿De acuerdo? No líneas peludas. La línea en el pecho. Y antes de hacer los bracitos, lo más recomendable es posicionar. Hacemos una línea del boceto de esqueleto, pero esta línea del boceto de esqueleto, como el personaje es muy sencillo, la línea del boceto de esqueleto, en lugar de que quede en medio o al centro del brazo, tratemos de que, como es muy sencillo, hacer que quede en un lado, que sea parte de un ladito,
para únicamente después de esto poner una línea doble. Ese es el boceto de esqueleto. Líneas y puntitos. Líneas y puntitos que me van a decir la posición del personaje, la posición de los brazos. ¿De acuerdo? Líneas y puntitos. La piernita, por favor, de igual manera. Colocamos articulación, aunque no se vea una figura en L, tenemos que descifrar también la articulación. Aquí en la piernita de abajo no se ve mucho la articulación, entonces lo hacemos completo. Bien, líneas y puntitos. Ahora, una vez que colocamos esta línea, hacemos una línea doble, es el boceto de esqueleto, pero lo utilizamos como parte del bracito para no tener que colocar otras dos líneas. Únicamente agregamos la línea paralela. Y aquí en la forma de la manita, espero que se entienda. Aquí esta parte es de los nudillos y luego es el dedo pulgar, que también tiene un ovalito. Es el pulgar que va hacia arriba. Y el dedo índice que se forma aquí en esta parte. Es el dedo índice. Dos ovalitos. ¿De acuerdo? Eso te ayuda muchísimo también para los que les gusta el dibujo en storyboard para la planificación de tomas en una película, en una serie. Nos ayuda muchísimo este trazo, practicarlo para obtener velocidad. Dibujamos el otro bracito también con líneas paralelas y corregimos en algunas partes donde tengamos que hacer una sola línea, por ejemplo aquí arribita, desde el hombro hasta la muñeca. Y las figuras que encontramos en la mano que va hacia arriba, podemos iniciarlas o debemos iniciarlas desde el pulgar que está por enfrente de los demás. Aquí el ovalito. Delineamos el pulgar, primero lo que va al frente y después lo que sigue detrás del dedo pulgar de manera inmediata, que es el meñique. Óvalo para el meñique, ovalito incompleto para el dedo medio y ovalito incompleto por detrás para el índice. Pero repito, no dejen de mover la mano. No dejen de mover el trazo. Muy bien. Ahora vámonos con la pierna. Primero la de arriba, por favor. Ya tenemos una línea. Simplemente buscamos la paralela. Intenta hacerlo en un solo trazo. Aquí en el piecito simplemente son líneas también paralelas en forma lineal. Del lado, en la piernita del lado izquierdo abajo también líneas paralelas y tres ovalitos largos para la patita. Una vez que tienes el objeto, delineamos. Aquí se alcanza a ver las tres plumillas, ¿no?, que se le arrancan porque va corriendo. Gotitas, figuras sencillas. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Mucha expresión, bastante simpleza. Fíjense, ya hemos mencionado en algunas ocasiones el por qué ese tipo de diseños, ¿no? Ese tipo de diseños se forman principalmente por el tiempo de producción. El estilo cartoon se adapta muchísimo a las series actuales, a las series animadas actuales, por el tiempo de producción. El tiempo de producción es muy caro. Cuando como unas gotitas, así es, como unas gotitas, Ángel, es más, son como más como gotitas o óvalos larguitos.
¿de acuerdo? Para ese tipo de dibujos, muchachos, nos ayuda muchísimo entender el proceso de una compañía, por ejemplo, no sé, cualquiera de Disney, DreamWorks o Cartoon Network, en donde la producción, como les mencioné, es muy cara. Y para poder costear esa producción, el principal recurso es utilizar un estilo cartoon. El estilo cartoon es simple, va directo al punto y con simplemente la estructura en expresión corporal y expresión facial con líneas, figuras, con figuras geométricas, necesitan sacar una producción rápida y una producción de muchos capítulos. Y el público principal para ese tipo de personajes o series es entre los 8 a los 13 años. Los personajes y las series de ese tipo va dirigido principalmente el público principal, el público mayoritario para tipo de series es desde los 8 a los 13 años. Por eso el estilo, por eso el estilo. Levanta la mano a los que somos mayores de 13 años que también nos gusta este estilo. A los que también nos gusta este estilo. Bueno, en ese aspecto es porque en algún momento pasamos por ese punto, ¿no? Los que somos mayores de 13 años que ya vimos un montón de series, al momento de recordarlo, pues nos recuerda nuestra infancia, ¿no? La parte sencilla, la parte simple de un dibujo. Y en algún momento hicimos y de que estábamos fascinados, ¿no? Porque son dibujos bastante icónicos. No dejan de pasar de moda porque es el estilo simple, las figuras geométricas, lo que predomina en esta edad, de los 8 a los 13 años. Bien, el público es el principal. A nosotros nos fascina, bueno, a mí en lo personal me gusta muchísimo ese estilo, más que nada, como ya mencionamos en algunas ocasiones, es más por el dibujo, por el diseño, por entender a la producción de que, órale, se la rifan bien padre de hacer una producción tan grande en poco tiempo y buscan esta simpleza. Vamos a pasar al siguiente. En el siguiente, muchachos, vamos a hacer ahora unas figuras cuadradas. Ya vimos, bueno, no todo, ¿verdad? Pero sí algunas figuras de lo más cuadradito, a diferencia de la chica superpoderosa, que es muchos círculos, óvalos, en el pollito, que son líneas muy rectas, y vamos a practicar ahora algunas líneas cuadraditas en Dexter. Iniciamos en este. Lo primero que tenemos que hacer, de hecho, Dexter es muy parecido a Bob Esponja, por ejemplo, es una estructura cuadrada que vamos desarrollando y poniendo cada una de las extremidades para completar. Empezamos, por favor, por la parte de la cabeza, que vamos a intentar realizar primero con un cuadrito. Dexter, en la estructura de su diseño, primero lo desarrollan con un cuadrito. De un cuadrito sale todo. Primero en la parte de la cabeza. Hagamos primero, por favor, este cuadrito. Ignora la barbilla es en segundo plano. Primero el cuadrito. Hablábamos también, por ejemplo, de personajes en la anatomía de los personajes cuando se trata de comunicar cuando es un villano o un personaje bueno o un héroe. Los personajes también, por la psicología de las figuras, logramos entender cómo son en actitud. Dexter es una personita con estructura cuadrada. ¿Por qué es una estructura cuadrada ese personaje? ¿Qué es lo que quiere reflejar? Vamos a marcar la mitad del rostro. Y la línea de los ojos sencillamente no la colocamos porque los ojos abarcan la mayor cantidad del espacio. Óvalo a la izquierda, completito. Perfecciona tu trazo. Perfecciona tu óvalo. De hecho, podemos hacer una línea doble. Vamos a probar. Línea doble en la parte interna. Un trazo ovalado en la parte interna y en la pupila. Inténtalo. Inténtalo en un solo trazo, por favor. Y aquí les aseguro que al menos alguno de ustedes hace esto.
Esto de aquí no lo hagan. De que van así con miedo, ¿no? Formando el ovalito. Línea peludita. Esto, por favor, no lo hagan. Esto absolutamente no. No hagan ese zigzagueo. Lo que intentamos hacer es el trazo en una sola tirada. Das de vueltas, 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 vueltas hasta que te guste. Y después ajustas un poquito en caso de que te haya quedado un poquito chuequecillo y esto es mejor. ¿De acuerdo? Trazo fluido. Vámonos con el siguiente ojito. En una sola vuelta, dale vueltas, vueltas, vueltas. Practícalo. Si logras dominar esto, vas a poder hacer la gran mayoría de los dibujos sin miedo. El trazo fluido y en una sola dirección sin repetir los trazos con líneas peludas nos va a ayudar muchísimo en el trazo más seguro. Muy bien. Ahora, parte de la nariz es triangular con dos triangulitos, uno hacia arriba, uno hacia abajo. La nariz y la boquilla, ¿no? Vamos a borrar, por favor, algunas líneas que se atraviesen aquí en la parte de la nariz y la boca. Y rellenamos un poquito el armazón de los lentes. Trazo seguro. No importa que se rebase, ¿eh? No importa que de repente salgan así las líneas de que, ay, perdón, no, se salió. No importa, tú síguele y trata de no preocuparte por estar borrando cada rato. Eso lo único que hace es quitarte el tiempo. Lo más recomendable es no usar el borrador a menos de que se requiera demasiado, porque únicamente es un boceto. Eso solamente es un boceto. Y al final si dices, ok, bueno, ya me gustó cómo quedó, entonces ya agarramos el borrador después de haberlo completado y tratamos de limpiar algunas líneas, pero hasta que hayas terminado. Hay quienes pausan el dibujo, lo dejan incompleto, agarran el borrador, limpian y ya se perdió en lo demás. Muy bien, ahora sí, una vez que ya tenemos lo principal que es la formita de la cabeza, completamos por favor tanto con las orejas, que aquí es otro ovalito, barbilla, cortamos la parte de abajo y la transformamos en este pequeño piquito, pegadito a la línea de los lentes, y el ovalito para la oreja derecha. En la parte superior se alcanza a ver un poquito la parte cuadradita, pero comienza con el cabello. Y aquí también, más que darle una línea continua, trata de generar el ovalito que se forma en los espirales, aquí en las vueltecitas. Y de inicio a fin, completamos todo el trazo en la parte del cabello superior, de inicio a fin. No hagas la línea peluda. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, otro cuadrito para el cuerpo, de igual manera, de inicio a fin, de punto A al punto B, del punto A al punto B, y nuevamente del punto A al punto B, sin hacer la línea peluda. En la parte del frente, el ovalito, y rellenamos. Y conseguimos más fluidez, poco a poco, poco a poco. Levanta la mano los que ya consiguieron un trazo más rápido y más seguro. Muy bien.
Más rápido, más seguro. Trata de perder el miedo. No importa que se crucen las líneas y que se revuelvan todas, no. Es darle el trazo fluido y seguro. Es lo que nos interesa en esta clase, que pierdas ese miedo, que hagas el trazo fluido y que obtengas la confianza suficiente para que no te preocupes por la exactitud del personaje, que te preocupes más por las formas, por perfeccionar esas formas. Bien, aquí en la manita, de igual manera, primero observamos un triangulito para el dedo meñique. Creo que es el dedo, no sé qué dedo es, pero creo que es el meñique o no sé si es el pulgar. Y luego están los ovalitos. 1, 2 y 3. Y forramos. Triangulito. 1, 2 y 3. Ah, es cierto, es lo de la el guante en la muñeca, ¿verdad? Es lo del guantecito. Gracias, Ricardo. Es cierto. Sí, este triangulito es el de donde se mete la mano en el guante. Así es. El bracito. Y los piecitos son los pies que están de perfil, ¿no? Si dibujáramos para entender un poquito la posición de los pies, eso sería la posición de los piecitos. Imagínate que lo hacemos de esta manera. Un piecito a la izquierda, un piecito a la derecha. Imagínate que esto que estoy dibujando son cuando trae calcetines, ¿no? Cuando trae calcetines. Y luego ya se pone la botilla y pues ya se alcanza a ver más el tacón y la punta del piecillo. ¿De acuerdo? El tacón y la punta y el piecillo para la bota. Aquí el tacón, la punta de la bota. Y listo. Rellenamos ese espacio. Imagínate el tiempo de producción si hacen un dibujo más realista o más elaborado, más complejo en detalle. Normalmente no logran el objetivo de sacar en tiempo una serie o algún capítulo. Normalmente es muy poquito tiempo el que les dan. Levanten la mano los que les gustaría en algún momento de su vida trabajar no sé, en alguna compañía para hacer una serie, para hacer un cómic, para hacer alguna ilustración, ilustraciones de cuentos. Bueno, parte de lo principal que tienes que conocer es esto, el llegar a dominar esto para poder entender las figuras sencillísimas. Es lo que te debe preocupar para dominar. Una vez que llegas a esta parte de la producción, te vas a dar cuenta que es muchísimo trabajo el que tiene que hacer un dibujante, un ilustrador, un animador, un storyboardista, un productor, porque son muchísimos dibujos. Y lo único conveniente en este punto es hacer entre más simple el personaje, mejor. Y claro, el dibujante tiene que tener una habilidad impresionante. Por eso lo del trazo rápido. Tiene que tener una habilidad impresionante para poder tener en la cabeza tanto las medidas y las formas al momento de hacer un montón de poses, no perderse con esas formas. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor, para todos los nuevos, la palabra Elvis ahí en el chat, me pueden poner la palabra Elvis, que significa ya terminé, y la palabra Jackson significa aún no termino, para poder esperarnos un momentito, pero creo que aquí ya la mayoría ya van terminando. Muy bien. Perfecto. Bien, vamos a pasar al siguiente. Una vez tomando en cuenta esto, muchachos, que parte de los personajes en el estilo cartoon, lo principal es su lenguaje corporal, su expresión facial. Vamos a notar uno de los mejores personajes en toda la historia,
de los mejores personajes en toda la historia que precisamente cumplía fielmente con esta metodología de los personajes de cartoon. Johnny Bravo es uno de los mejores o icónicos personajes porque el tipo eliminaba su expresión facial, pero todo su lenguaje corporal era impresionante. Quería comunicar algo y era así de que bien exagerado, ¿no? De que ho, 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 y empezaba a hacer un montón de poses precisamente para comunicar esa parte. Su expresión facial era vaya, muy dura, muy rígida, bastante soberbio, pero su cuerpo era lo que te comunicaba todo el personaje, ¿de acuerdo? Es correcto, de la geometría de los villanos y los superhéroes, o bueno, de los villanos es que obtienen muchos triángulos, los villanos tienen muchísimos triángulos y los superhéroes son figuras más cuadradas, figuras más cuadradas. Los personajes buenos o nobles, como Winnie Pooh, por ejemplo, son figuras redondas. Burbuja, por ejemplo, y hay unas que combinan Burbuja, Bellota, y ¿cómo se llama la otra? De las chicas superpoderosas. Bueno, las tres chicas superpoderosas, Bombón, combinan estas dos. Son personajes muy nobles, son niñas muy nobles que tienen todos círculos, pero cuando se enojan empiezan a formar esos triangulillos. Por eso Bellota tiene estos triangulillos, ¿no? Porque es la más enojoncilla. Es la más enojoncilla esta Bellota la que la provocan tantillo y ay, empieza a querer pelear, ¿no? Y por eso ella ya trae los triangulitos de entrada. Pero Bombón, por ejemplo, es toda círculo. No tiene ningún piquito. Muy bien. Y esta, ¿cómo se llama? La otra burbuja, ¿no? La líder, ¿no? Este, sí, ¿verdad? La líder es burbuja, si no me equivoco. Bueno, la líder, la del cabello largo, este, es más cuadrada. Si te fijas, su cabello es más cuadrado. Vamos a verlo. Aquí los piquitos aquí en el cabello, las gotitas y los triangulitos. ¿De acuerdo? La más diablilla es Bellota. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Aquí en la parte de Johnny Bravo hay una estructura más completa en cuanto a cuerpo. Vamos a intentar empezar aquí en este caso nuevamente por la parte de la cabeza. Cabeza cuadrada, como ya mencionábamos, cabeza rectangular. Primero la parte de la cara. En boceto, por favor. No importa cuántos trazos le des, haz el trazo seguro del punto A al punto B. Ahora dibujamos los lentecillos a la mitad de este recuadro. Colocamos la línea de los lentes en la parte superior. Después cada lentecito es un ovalito que rellenamos. Arco de los lentes, otro ovalito ligeramente hacia abajo y en la parte de arriba un poquito más plano y rellenamos. Sencillo, al punto. Se alcanza a ver únicamente una cejita en un solo trazo. La línea de la nariz, solamente se marca el perfil del tabique y un puntito para la fosa. En la barbilla totalmente cuadrada. Y de aquí ya la parte de la oreja, primero colocamos el armazón que sigue la línea principalmente de la línea de los ojos y nos lleva hasta la orejita, que aquí está en la orillita. Y la patilla, aquí ya se forma una figura ya más completa que rodea la frente. Aquí no llega hasta la parte del superior de la frente. Y toda la figura del cabello, por favor, en un trapecio. Hacia arriba, eso es vertical, se forma el trapecio, pero repito, del punto A al punto B. Aquí está el punto A, punto B, intenta hacer esta línea continua. ¿De acuerdo? Continua.
Del punto A al punto B nuevamente, línea continua, no peluda, y hacemos la división de 3 partes. 1, 2, y la tercera ya la tenemos. ¿De acuerdo? Cuello desde la oreja forma ese trapecio con línea curva. Aquí. Del punto A al punto B. Los que hemos visto los dibujantes profesionales cuando hacen ese tipo de bocetos antes de planear, de definir el personaje, hacen un montón de trazos. Incluso hay algunos que intentan mencionar que cuando dibujan, hacen primero el boceto del boceto. Y luego ya hacen un boceto después para definir un poquito más, y al final de allá delinean. Pero tratan de asegurarse de que va a quedar correcto. Primero es un sketch así rapidísimo, 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 y después hacen un boceto un poquito más definido, y luego ya delinean, y al final pues, le dan la ilustración con color, ¿no? Pero tratan de asegurarse que todo quede correcto. Y hacen un sketch así súper feísimo en los trazos, pero con una idea bastante bien estructurada. Nosotros intentamos hacer esas 2 partes. Muy bien. Ahora, en la parte del pecho. En la parte del pecho colocamos principalmente un trapecio grande. Aquí desde el cuello, de hecho en el cuello aquí se forma la primera parte del trapecio. Ligeramente triangular, pero con la parte en la cintura, aquí donde termina el pantalón, aquí forma este corte en el trapecio. Ese trapecio con líneas curvas. De inicio a fin la línea. De inicio a fin. Muy bien. Un trapecio. Ah, fíjate, no lo he visto, Violeta. Está padre el dato. Dice, hay un episodio en el mundo de Gumball donde se quedan sin dinero y aparece en boceto. Está ahí. Ahorita lo voy a buscar, pero suena muy interesante. No lo he visto, fíjate. No lo he visto, pero muy buen dato. Únicamente se quedan en boceto, ya no tienen dinero para producir el color y el delineado. Muy bien, Violeta, gracias. Ahí lo voy a ver. En Netflix está. Bien. En la parte de la cintura simplemente hacemos una pequeña extensión en la espalda alta. Aquí en la espalda alta hacemos esta ligera extensión. No lo delineamos todavía muy fuerte porque sigue el brazo. En la parte del brazo primero tenemos que colocar dónde quedaría el inicio del hombro, que aquí puede ser, en lugar de hacer un óvalo completo, si lo hacemos completo estaría muy ligerito, muy ligerito. ¿De acuerdo? Extremadamente ligerito el ovalito en el hombro. Bien. Y después lo más importante es dibujar la mano porque está por enfrente de todo el brazo. Y en la mano comenzamos con un recuadro. Del punto A al punto B. Suelta tu trazo, suelta tu mano. Y cada uno de los dedos, como no tiene falanges, van directamente en recuadro. Del punto A al punto B. Inténtenlo. Tienen que tener un trazo lo más seguro posible. Y ahí mismo, si quedó muy delgadito, corrige, haz una línea a un ladito, pero intenta no usar el borrador. El único recurso que tenemos que usar aquí es la presión de nuestra mano sobre el lápiz, para hacerlo clarito, clarito, para poder corregir ahí mismo. El dedo pulgar también tiene un recuadro, pero con un poquito de flexibilidad o curva. El músculo del dedo pulgar y la línea de la palma de la mano.
Dice, tiene, sí, claro, Johnny Bravo está inspirado en Elvis Presley. Así es. Johnny Bravo está inspirado en Elvis Presley. Muy bien, Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Muy bien, ahora, una vez teniendo la mano, aquí mencionamos que lo más importante es dibujar la mano porque está por enfrente. Y una vez que ya tenemos esto, el ovalito del antebrazo, debajo de la mano, es mucho más seguro realizar. Aunque lo dibujes un poquito cruzado, pero muy clarito. Nos gusta cómo queda y empezamos a delinear un poquito más fuerte para definir. Y hasta este punto, muchachos, es donde se utiliza el borrador para limpiar algunas partes. Aunque les recomiendo que únicamente limpien los trazos de atrás, no los trazos de la construcción en el boceto. Únicamente lo de atrás. Y si quieres destacar un poquito más, delinea un poco más fuerte. Y aquí sí ya puede ser con un solo trazo, más segurito, para remarcar que las características que mencionamos al inicio es la línea bien gruesa, ¿no? La línea del remarcado muy gruesa. Aquí al momento de entintar todo es digital, o bueno, la gran mayoría es digital, y utilizan un punto muy ancho para poder llenar más fácil los personajes y que no necesite detalles. Que no necesite detalles y con esto logran abarcar mayor cantidad de elementos en el dibujo. Aquí la espalda alta y vámonos con el bracito. Dice, ¿por qué todos los personajes tienen 4 dedos? Muy buena pregunta. Y la respuesta es bien sencilla. Es simplemente cuando un personaje se convierte en caricatura, en un personaje cartoon, se simplifica. El estilo es minimalista, el estilo es simple y el término de simpleza es quitar lo innecesario y dejar solamente lo esencial. Y parte de lo esencial es disminuir los rasgos, disminuir alguna que otra detalle en extremidad y entre más simple van colocando menos elementos. Más tiempo dibujar únicamente 4. El dibujar 4 dedos aumenta la velocidad en el dibujo y disminuye el tiempo de producción. ¿De acuerdo? Disminuye el tiempo de producción. La gran mayoría de los dibujos animados únicamente tiene 4 dedos. La mayoría. Hay otros que tienen 3 dedos, como los Minions, por ejemplo. El guantecito tiene 3 dedillos. Y hay unos que ni siquiera tienen dedos, como las chicas superpoderosas. Más simple sea, más rápido es la producción. Dice, no, no es cierto, Didier, eso es otra cosa, pero es por el tiempo de producción. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el otro bracito. Vamos a hacer el otro bracito, por favor. Aquí se me va a atravesar con esta parte. Bueno, del punto A al punto B, desde el cabello hasta la muñeca, desde el cabello hasta la muñeca, y del punto A al punto B en el grosor del bracito, del antebrazo, hacia la muñeca también, del punto A al punto B. Aquí se alcanzan a apreciar también los 4 deditos. Voy a tener que borrar estos de aquí para que pueda caber la manita de Johnny. Del punto A al punto B. De igual manera, de la muñeca hacia el dedo índice, a la punta del dedo índice, en un solo trazo. Cada dedito, primero el dedo índice,
después el pulgar porque está en la misma línea. Y cada uno de los dedos restantes por detrás, sin tanta complicación. Ahí está. Ya está más sencillo, ¿no? Ya estamos pensando en el tiempo de producción. Vamos a rellenar, por favor, así como rellenamos los lentecitos. Vamos a rellenar la parte de la camisa, la playera de Johnny Bravo. Únicamente en boceto, en trazo. No le presiones demasiado, porque recuerde que es únicamente parte del boceto. En algún momento, muchachos, cuando lleguen ya a ser dibujantes o ilustradores de alguna producción, me invitan, ¿eh? Hay muchísimas propuestas. Vamos a dibujar los piecitos. En la parte de los piecitos, primero lo que nos conviene hacer es el recuadro de la cadera a la rodilla. Son un montón de trapecios. Un montón de trapecios. Trapecio de la cadera a la rodilla. Del lado izquierdo, del lado derecho. Y después otro trapecio casi triangular, solamente que se corta la puntita hacia el tobillo. En el tobillo otro trapecio. Y la botita muy similar a la de Dexter. Un piquito. Y el tacón. Únicamente son recuadros, Ángel, los de la segunda mano. Son recuadritos, van directo. Van directito los dedos de la segunda mano. En recuadro, así como dibujamos el primerito. El piecito del lado derecho. Busca los trapecios, busca las figuras geométricas. Otro de los requisitos principales de los personajes de cartoon son que se deben utilizar principalmente que los personajes estén enfocados en figuras geométricas. De esa manera, repito, la producción es más sencilla porque al momento de ilustrar, en lugar de ir dibujando línea por línea, colocan las figuras geométricas y nada más modifican los tamaños, giran y colocan. Es mucho más fácil también esta parte de las figuras geométricas. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Muy bien, muchas gracias, Ana. A ver, muéstrame su dibujo de Johnny Bravo. Ese sí me interesa verlo porque como ya es un dibujo completo, necesito ver que lo hayan hecho, o sea, continuo el trazo. A ver, aquí está Carlos Santiago. Muy bien, Carlos. Katia, muy bien. Santiago, bien. Órale, Juan Pablo hasta lo pintó. Ya casi hace el cómic y lo vende. Ya lo vendió Juan Pablo. Muy bien. Fernanda Pérez, muy bien. Ari, muy bien. Edgar, qué bonito quedó, Cam. Ricardo, muy bien. Ricardo, Betty, muy bien. Judith, muy bien. Isaac, Adriana, perfecto. Enrique, muy bien, muchachos. Perfecto, gracias. Vamos a pasar al siguiente. Levanta mano los que ya obtuvieron un poquitito más de confianza en sus trazos. De que, ok, ya lo entendí, ya me solté, ya hice el trazo
no que no nos importe, ¿no? De que al cabo, no importa que quede feo, no es que no nos importe que quede feo, sino que la confianza es parte de lo principal. Hay muchísimos enfoques que tienes que tener para poder hacer un dibujo bien estructurado. Entre ellos es la confianza para hacer tus trazos, otro es la paciencia, otro es precisamente la concentración que tengas para poder desarrollarlo. Si eres de los que se distraen mucho, pues difícilmente vamos a conseguir un trazo bien enfocado. Pero me imagino que la mayoría de los que estamos aquí, pues nos gusta mucho el tema, ¿no? Nos gusta mucho la parte del dibujo y nos vamos. Y casi que algo que nos quiere distraer, lo preferimos quitarnos esa distracción y enfocarnos en el dibujo. Esa parte es muy buena. Bien, vamos a pasar al siguiente. En el siguiente, muchachos, no sé cuántos de ustedes hayan visto que surgió la nueva serie de los Thundercats. Vamos a dibujar a Leono, por favor, en este estilo que es un poco ya más elaborado, con figuras muy redonditas, y para mi gusto es uno de los mejores personajes en diseño, pero muy criticado por muchos otros, y precisamente esto que les acabo de contar sobre lo del tiempo de producción, toda la gente, y perdón si fuiste uno de los que criticaron a los Thundercats, pero este, para los que hicieron el diseño de los Thundercats, no fue su culpa hacerlos tan sencillos, tan simples. La culpa es del consumidor, o sea, de todos nosotros, porque todos nosotros siempre requerimos todo a lo de ya. Rápido, 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 de que ya quiero otra serie, otro capítulo, ya. ¿Y qué hacen la producción? Pues si quieren capítulos más rápidos, capítulos más con menos tiempo de diferencia, hay que hacer los dibujos más simples. Y esto precisamente es un llamado a la respuesta del espectador. El espectador siempre quiere todo ya, a la mano, listo, rápido, en poco tiempo. Y la respuesta de los productores es, perfecto, si quieres todo rápido, hacemos un dibujo más simple para disminuir el tiempo de producción. Vamos a empezar con el círculo principal de la cabeza. Perdón, en ese círculo principal de la cabeza no existe tampoco. Iniciamos por los ojos. Ojo izquierdo, ojo derecho. Ese tiene más elaboración, mayor elaboración. Así que de la práctica que ya tenemos, vamos a intentar enfocarlo simplemente nos vamos a ocupar un poquito más tiempo para poder agregar más figuras y más figuras. Bien. Dice, y querían a los viejitos, así es. Muchos preferían, bueno, decían, ¿no? Que, estaban más padres los anteriores, los Thundercats primeritos. Híjole, es que es un mundo de explicación contra eso, pero yo apoyo mucho esto. Yo en lo personal apoyo muchísimo esto. Sencillamente porque no les pagan como se debe y el tiempo de producción es en respuesta al espectador. El espectador quiere todo ya. Y la respuesta principal de la producción es hagamos algo sencillo. Hagamos algo sencillo, que guste, que vaya precisamente, Juan Pablo, que vaya dirigido a el público de los 8 a los 13 años. Y no te miento, los Thundercats viejitos también iban dirigidos bien, pero aquella época el estilo era muy realista. ¿Por qué el estilo era muy realista, muchachos? ¿Alguien me puede decir con exactitud por qué antes He-Man, por ejemplo, los Thundercats, muchas otras series eran más realistas? ¿Alguien me puede decir por qué antes el dibujo era más realista? El que me dé la respuesta correcta va a ser mi héroe por toda la clase. Dice el público, no, porque antes los personajes eran más realistas.
¿Por qué no hacían otro estilo más que hacer el dibujo realista? Vamos a dibujar, por favor, el círculo, el óvalo en la barbilla. Y la respuesta está bien interesante. Bien interesante. Dice, porque antes no era muy imaginativo. No. Por la calidad, no. Dice, porque todo se basaba en la anatomía del ser humano. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué hoy hay más propuestas de diseños? Dice, ¿porque eran modelos a seguir? No. Vamos a delinear, por favor, después de los ojos, nariz, vamos a colocar la boca, aquí únicamente el espacio que hay entre los ojos y la barbilla. Dice, por los niños, no. Bueno, ya se agotaron las opciones. Bien, la razón por la que antes los dibujos como He-Man, los Thundercats y no sé, otros más, hacían únicamente los dibujos más realistas, era porque utilizaban, pongan atención mientras vamos dibujando los dientecitos. Antes, muchachos, no había la tecnología digital. Y lo único que hacían la animación de los Thundercats era animación tradicional, dibujo por dibujo. Y lo más rápido que podían hacer para generar una producción lo más rápido posible era contratar a un modelo, a un actor, que hiciera todas las poses de los personajes. Era lo más barato en la época. No tenían programas para diseñar en 3D ni animar en 3D, ¿no? Todo era dibujo por dibujo. Y lo más barato y lo más rápido era contratar a un actor y ya existían las cámaras, por supuesto, las cámaras de video, las cámaras de fotografía, pero no existían los programas para diseñar o los programas para animar. Pues todo tenía que ser foto por foto, foto por foto. Como en el cine, las cintas, las cintas, el filme del cine de antes, era puras fotografías, un rollo de puras fotografías. Entonces, repito, lo más barato era contratar a un actor y que ese actor actuara e hiciera todas las poses y movimientos de los personajes y los dibujantes simplemente lo grababan y lo ponían en reproducción y lo iban pausando, de que el actor se movía tantito y lo dibujaban. Se movía tantito y lo dibujaban. Y luego otro paso y lo dibujaban. Otro paso y lo dibujaban. Y simplemente le ponían el traje por encima en el dibujo. Y a esa técnica se le llama el rotoscopio. El rotoscopio era una máquina que tomaba las fotos y se veía en la pantalla y podías irlo pausando para poder dibujar encima del modelo actor. Así en el modelo actor, por eso la animación era muy realista. Era muy realista la animación. Dibujamos el cabellito, por favor. Y aquí colocamos los 3 ovalitos que van aquí para la patillita. Levanta la mano los que sí conocían esta técnica del rotoscopio o la que la habían escuchado mencionar o a lo mejor habían visto algún ejemplo de cómo antes se animaba. Cómo antes se animaba. Muy bien, Violeta. Dibujamos el diseño del cabellito en la parte del frente hacia arriba. Era lo más barato en la época, lo más efectivo. Así es, Nelly, muy similar. De hecho, lo que hicimos en el ejemplo de animación tradicional es el ejemplo más cercano a eso del rotoscopio. Utilizar un modelo, tomarle fotos o grabarlo y dibujar encima de ese modelo. Sí, dibujar encima de ese modelo. Vamos a colocar todo el diseño del cabellito con las puntitas ovaladas, sencillamente. Entonces, hoy en día, todo eso muere. La técnica del rotoscopio, ya los actores ya no eran contratados para poder animar. Y empieza la tecnología con los programas de animación digital.
Y era mucho más sencillo porque ya no necesitabas de un actor. O bueno, sí se necesita de un actor, pero ya no necesitabas dibujar encima de esa fotografía del actor. Ya podías hacer un dibujo digital, vectorizarlo, digitalizarlo y hacer una propuesta más rápida. En los programas de animación ya utilizaban figuras geométricas para poder crear un personaje. Y eso les dio muchísima rapidez y velocidad en sus producciones. Dibujamos la parte de la orejita como una bala, el cabellito. Entonces, el diseño de los personajes actuales no es más que el resultado de la desesperación de los espectadores de querer más y más y más y más y más y más rápido. ¿Y cuál es la respuesta de quien produce o quien crea? Como un negocio, ¿no? Un negocio. Imagínate unas tortillas, la señora de las tortillas, que puso negocio, ¿no? Y que al inicio empezaba con las tortillas hechas a mano. Las tortillas hechas a mano. Y empezaba, ¿no? A hacer ahí las tortillitas. Y pues a lo mejor un kilo se tardaba, no sé, una hora en hacer un kilo, ¿no? Por más rápido que fuera, y aunque pusiera a 20 señoras ahí haciendo tortillitas, una hora se tardaba en hacer un kilo. Y que dijeron, oye, está aumentando la demanda, está aumentando la gente que está pidiendo las tortillas, vamos a comprar una máquina que lo haga más rápido. Y exactamente lo mismo pasó con la animación. Los programas de animación en 3D sustituyeron a toda la producción y súper rápido. Dibujamos la parte del brazo primero. Todo el bracito va con un montón de figuras circulares. Hombro, el bíceps y el tríceps, el antebrazo y la mano. Un montón de bolillas, ¿no? Pero tenemos que saber por cuántas y por qué. Una vez que colocamos el hombro, bíceps, tríceps, antebrazo y mano, delineamos. ¿Se entienden, muchachos? Así que para todos los que les interesa en algún momento llegar a trabajar en esto, te vas a topar con que es muy demandante hacer ese tipo de trabajos, producciones y proyectos. Aquí dibujamos el bracito. En ese sí tiene uno, dos, tres, cuatro. Ese sí tiene 5 dedos, fíjate. Ya lo vieron que ese sí tiene 5 dedos. Ahí están los 5 nodillitos. Antes de hacer cualquier otra cosa, completamos la espadita. Completamos la espadita. Pasó algo muy similar como los pintores impresionistas. Todos conocen a Van Gogh, ¿verdad? O a Picasso. Los impresionistas como Van Gogh o los cubistas como Picasso. ¿Cómo es el arte clásico? Realista. Y el arte moderno, bastante simple, ¿no? Feo a veces. Muy feo a veces. Demasiado feo la mayoría de las veces. Sin chiste, sin sentido. Ahí sí es una comparativa diferente. Los que optan por un arte abstracto feo, es muy difícil también ahí sí la calidad, porque no es lo mismo, una pieza de arte no es como una producción de series animadas. Ahí sí tienes todo el tiempo del mundo. Y tú decides si haces el estilo más simple o más elaborado. Pero a lo que voy es que evolucionó, ya no querían hacer las pinturas realistas. Aunque muchos lo siguen haciendo, la pintura del realismo se sustituyó totalmente cuando entró la fotografía. Dibujamos la espadita, por favor, como una hoja, perdón, como una pluma de ave.
partido a la mitad. ¿De acuerdo? Primero dibujamos lo que está al frente, muchachos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien hasta este punto? Bien, antes de hacer la parte de la pierna, por favor completemos el cuello. Aquí está bien cerquita ya para completarlo, la parte del cuello atrás, el cuello por debajo de la barbilla, el pecho, que ya son líneas únicamente que vamos completando. Es mucho más sencillo empezar por lo que está al frente, porque lo que va por detrás ya es menos trabajo. Y el bracito que va por debajo, perdón, la manita, aquí por debajo con los 3 deditos únicamente se alcanzan a ver aquí 3, y el pulgar. El término la empuñadura en la espada, aquí por debajo. Está padre, ¿no? ¿A quién sí le gusta el diseño de los Thundercats? A mí sí me gusta. Una vez que lo hacemos de que, ay, sí, no está tan no está tan fácil, ¿no? Ya empiezas a pensar en esa parte de que, a ver, ponte a hacerlo para ver si es cierto que no sientes lo mismo de los que dibujan a los Thundercats. Imagínate todo el trabajo mal valorado del mismo público, ¿no? El mismo público se siente experto hasta que lo hace, hasta que lo entiende. Y eso es lo que a mí mucho yo defiendo, por eso les digo, yo mucho defiendo esta parte de las producciones, porque muchos critican. Muchos dicen, es que está bien feo, está bien sencillo, me gustaban más los anteriores. Y yo siempre les digo, a ver, pónganse a hacerlo para ver si lo sienten muy sencillo. Y ya una vez que lo hacemos de que, no, pues si tiene su nivel de complejidad, ¿no? Ya lo entendemos haciéndolo. Espalda alta, la cintura, el ovalito en el cinturón. Y claro, todo va de acuerdo a la habilidad de quien lo realiza, ¿no? Dice, desafortunadamente partimos de un comparativo con el original, aunque son distintos estilos. Sí, pero pues es la mayoría de los borreguillos, ¿no? La mayoría de la gente borreguilla que honestamente no conoce y que le gusta opinar nomás por hacerlo, es a la que lamentablemente son la mayoría. Entonces no podemos contra eso, ¿no? Ovalito para la pierna, ovalito para debajo de la rodilla, está bien padre porque no tiene rodilla. Y el zapatito, la botita, está bien chistoso. Aquí la parte del piecillo. Y fíjate, y está bien elaborado, ¿eh? Está mucho más elaborado que Dexter o cualquier otro de los que acabamos de hacer. Este para mi gusto es el más elaborado que llevamos. De todas maneras, o sea, el tiempo de producción es lo que te dice qué tanta calidad le debes de meter a tu dibujo. Más aparte, muchachos, más aparte también, como les digo, todo va encaminado al consumidor. El consumidor pide, ¿no? Pide y después no quiere pagar. Es como cuando dices, regálame un dibujo, ¿no? ¿Por qué te lo voy a regalar? Regálame un dibujo, al cabo dibujas bien bonito y lo haces bien rápido. Pues sí, pero me ha costado hacerlo rápido, ¿no? También en el equipo de producción les dan un peso y quieren que hagan una superproducción, ¿no? De acuerdo al costo es la calidad del trabajo. Eso pasó con los jóvenes titanes, pasó con muchísimos. Yo creo que con la gran mayoría de los de hoy en día. La gran mayoría
pasó por lo mismo, ¿no? La evolución de la tecnología. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Gracias, Abril. Mientras van terminando, les comento, hay una convocatoria, fíjense, para los que les gusta el tema y los que les interese investigar un poquito más. Hay una convocatoria en Cuernavaca. Levanta la mano los que son de Cuernavaca o los que viven cerquita de Cuernavaca, Morelos. Hay algunos que son de Cuernavaca, a lo mejor no están aquí. Pero bueno, los que son de la Ciudad de México les queda más cerquita, ¿no? Ahí está luego, luego. Hay una convocatoria en internet, bueno, es un proyecto que se llama Pixelatl. Se lo recomiendo muchísimo para que vean un poquito de lo que hacen en Pixelatl. Así se escribe. En Pixelatl, lo pueden buscar en Facebook. En Pixelatl es una comunidad de artistas, una comunidad de proyectos que radica en Cuernavaca, Morelos. Hacen una convención todos los años en Cuernavaca como por septiembre aproximadamente. Creo que ya va a ser precisamente el de Pixelatl de este año. Y en Pixelatl se juntan todos los productores de Disney, DreamWorks, Cartoon Network, todos los productores, los grandes productores. Y los artistas van a Cuernavaca, llevan su portafolio de alguna propuesta y al mejor postor, ¿no? Llegan y dicen, oye, yo tengo un proyecto. Y ahí en el Pixelatl dura creo que como una semana toda la convención y tienes que llegar con tu portafolio, muestras tu propuesta y si les gusta, te la compran. Si les gusta, te la producen. Pero repito, tienes que hacer una muy buena propuesta y uno de los requisitos principales es que digan, a ver, oye, yo tengo una propuesta para una serie animada y ven tu proyecto y dicen, oye, a ver, te empiezan a evaluar, ¿no? Cumples con todos los requisitos y uno de los requisitos son si la serie o la historia, los personajes va de un público de los 8 a los 13 años, te lo acepto. Y si la historia me gusta, te lo acepto. Si es original, te la acepto. Y hay quienes han participado de todo el país y han ganado muchos premios. De hecho, muchas series actuales, Finn y Jake, Hora de Aventura, salió de Pixelatl. No recuerdo cuál otro también. Hay muchas series actuales que salieron de Pixelatl. Una muy buena idea de alguien llegó y Cartoon Network, Disney o cualquier otra productora les gustó tanto y están de esas dos opciones. O te compran toda la historia y ellos lo producen o te dan dinero para que tú lo produzcas. De que, órale, ten el dinero, consíguete una productora y empieza, ¿no?, a fabricarlo. Yo te lo distribuyo. Pero es este tipo de proyectos los que se incentiva mucho en Pixelatl. Nosotros el año pasado quisimos ir, no pudimos, y en este año queríamos ir y creo que no va a haber una exposición física, creo que va a ser todo en línea. Y se quedó ahí el proyecto. Tenemos ahí varios proyectos con un equipo de trabajo para poder llevar a Pixelatl y a ver qué tal nos va. Pero está padrísima la opción de este Pixelatl. ¿De acuerdo? Así es, Violeta, están muy padres. Bueno, vámonos con el siguiente, muchachos. En el siguiente, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Precisamente es Finn. Vámonos con este personaje. Con este ya un poquito más confiados de nuestro trazo, vamos a intentar hacerlo lo más fluido posible. Déjenme lo enfoco un poquito más para acá. Y listo. Este tiene que ser muy seguro de nuestro trazo, bastante limpio y con un poquito mayor de rapidez, por favor. ¿Cuál es la figura principal?
Colocamos primero todo el cuerpo con un recuadro largo. Primero todo el cuerpo con un recuadro largo. Pueden hacer incluso ya la terminación un poquito para la parte de la cabeza con una curva. En la parte de abajo de igual manera. Muy bien. Ahora aquí directamente hacemos primero una división de 1/3 en la parte de arriba. 1/3. Si divides todo el recuadro en 3 partes, 1/3 en la parte superior es para la cabeza. 1/3 en la parte superior es para la cabeza. Y una vez dividida el espacio de la cabeza, empezamos con el detalle del óvalo para la cara. Aquí nos podemos también guiar por la mitad del rostro y la altura de los ojos muy, muy clarito para que únicamente no nos quede un ojo más arriba y otro más abajo. Y colocamos las pupilas. ¿Qué forma tiene la boca? Una forma común, ¿a qué se le parece? Un frijolito, muy bien. Aquí dibujamos el frijolito. Los dientecillos. La lengua y rellenamos un poquito o sombreamos un poco la parte interna de la boca. Más fluido, muchachos, más rapidillo, más seguros. Recuerda que es un ejercicio de perfección en tus trazos, en las formas. ¿De acuerdo? Ya en algún momento vas a ir eliminando trazos, ¿no? Entre más rápido y más consciente de tus formas estés, va a ser mucho más seguro tu trazo. Orejas. En la parte de arribita. Y antes de dibujar las piernas, vámonos con la mochila. Un ovalito incompleto en el tirante del lado izquierdo con la división al centro. Lo mismo del lado derecho. Antes de dibujar el bracito, primero es esta parte del tirante. Y después nos conviene primero dibujar el bracito. Y aquí no hay tanta complicación. Van a ser, como no hay articulación, puede ser una línea continua, paralela. La manga. Y 4 deditos. Y en la parte trasera de la mochila es un óvalo por detrás del brazo, incompleto, y delineamos únicamente la parte visible. Como mencioné en la mayoría de las ocasiones, muchachos, esto es el alma del dibujo, el alma del personaje, todo el boceto es lo principal. Como en muchos casos, cuando se hacen muchísimos bocetos bien planeados, para muchos artistas esto es lo principal, esa es la obra de arte. En muchos proyectos esto es la obra de arte, el alma de todo el proyecto. Voltean a ver más el boceto que ya la producción final. Hace poquito platicamos de la clase de Miguel Ángel, el italiano, el pintor de la Capilla Sixtina, que muchos de los coleccionistas y curadores consideran más la obra de arte de los bocetos y la planeación de todos sus dibujos y esculturas, más que la propia escultura, más que la propia pintura. El boceto era el corazón de todo, ¿no?
Dice Gadiel, ¿podemos ver un episodio? Sí, claro, en tu casa. No, no lo podemos ver aquí, Gadiel. Si fuera una clase que tuviera que ver con eso, pues sí, pero no. El bracito del lado izquierdo es líneas paralelas y 3 ovalitos para los dedos. 3 ovalitos sencillamente, 4 con el pulgar. Para la espada, primero nos conviene colocar la inclinación con una línea eje, una línea central de inicio a fin recta, que va a ser el eje central de esta espadita. Círculo, lo que está arribita de la empuñadura. Las ventanitas que forman la crucecita al centro. Los laterales de la empuñadura. Y el grosor de la hoja de la espada. ¿De acuerdo? Más seguro, más fluido, mucho más rápido nuestro trazo. Y si observamos, sigues aplicando las figuras geométricas, las formas comunes, las líneas guía. Y aumentamos la rapidez en la producción o en el dibujo. Levanten las manos los que van al mismo tiempo que yo. Muy bien. Aquí nos esperamos un momentito para que terminen los demás. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Todos los demás, alguna duda que tengan hasta este punto? Ahora, para la parte del pantaloncillo, ya no es un tercio en la parte de abajo, es menor a un tercio. Yo creo que es como una sexta parte de todo el cuerpecito. Una sexta o una quinta parte, no, una sexta parte aproximadamente. Dividimos y marcamos primero con líneas guía. Primero con líneas guía que nos van a ayudar a posicionar las piernas. Una hacia abajo, la que va hacia arriba. Y después hacemos el pantaloncillo. Aquí donde nacen las piernitas, como un vasito, ¿no? Como una tacita. No, perdón, un vasito, una cubetita. Y definimos las líneas paralelas para la pierna. Las botitas están súper sencillas. ¿A poco no te da gusto que esté bien simple? Porque así ya lo terminamos más rápido, sin tanto detalle. Lo mismo sienten los ilustradores de que cuando le llevan una propuesta de diseño de que no esté difícil, que no esté difícil, que no esté tardado, que no esté tardado. Y luego, listo, te tocó a fin. Ah, perfecto. Y luego, oye, ¿por qué te alegras si está demasiado sencillo? Es que tengo que hacer 400 dibujos de fin para poder hacer un capítulo. De que, no, pues por eso. Y listo. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Mucho tiene que ver también la parte de la historia, ¿eh? No tanto la elaboración del diseño del personaje. El diseño del personaje no únicamente comunica lo que es la historia. Por ejemplo, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho
Sí, también Hora de Aventura por ejemplo, otros más, pero de mis favoritos, por ejemplo, son Los Jóvenes Titanes, Los Osos Escandalosos, por la historia y que los personajes son bastante carismáticos, bastante carismáticos. Entonces hacen un juego, una mancuerna, ¿no? Es una mancuerna entre el personaje y la historia. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor, todos los demás. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Vamos bien? Dice, el cómic de este último personaje es Hora de Aventura, es una serie de, creo que también es de Cartoon Network, ¿no? La de Hora de Aventura. Para los que, sí, gracias, Abril. Sí, es de Cartoon Network también, es una serie animada, también de Cartoon Network, Hora de Aventura se llama. Está muy padre también, está padrísima. Los diseños también, está en Netflix, dice Aaron, para los que lo quieran ver. He visto yo un par de capítulos, de los que me gustan más es de los más actuales, o de los que he visto más, no que me ponga a ver todo el día, ¿no? Pero sí de los que he visto más es el de los escandalosos y Jóvenes Titanes. Muy bien, vamos a pasar con el último, muchachos. Vamos a pasar con el último, ya únicamente nos quedan 9 minutitos para realizar el último. Y que ya que tenemos un montón de práctica, así es, Juan Pablo. Vamos a generar este último dibujo, muchachos, que también es parte de un diseño cartoon, que también es parte de un diseño cartoon, pero en otro estilo, ¿no? Permítanme tantito, mientras van terminando los demás, porque ahí me imagino que todavía algunos faltan. Permítanme tantito, muchachos, déjenme voy por un vasito de agua porque se me está secando mucho la boca. Permítanme un momento, no me tardo. Listo, vamos a hacer este último, muchachos. En el tiempo que nos queda, vamos a intentar hacerlo con todo lo que ya hemos visto, que es un poquito más complejo. Y aquí lo que le mencionaba al inicio, para los que hacen las líneas peludillas. Empezamos, por favor, por el círculo principal de la cabeza. Aquí ya tiene que ser más fluido, mucho más rápido y sencillo. Círculo principal de la cabeza. Mitad del rostro. La parte de la barbilla, pegadito aquí al circulito. Al inicio, muchachos, Dragon Ball Z cuando comenzó, tenía mucho el estilo cartoon, la línea de los ojos y colocamos el diseñito hacia abajo. ¿Cuántos de ustedes han visto que hay mucha diferencia entre la portada de Dragon Ball o la portada de algún cómic con la parte interna, con el interior del cómic o el interior ya de la serie, ¿no? Que cuando ves un póster dices, ah, mira, está bien elaborado, no, padrísimo. Y ya cuando empiezas a ver la serie de que dices, ah, caray, no está tan elaborado como veíamos la portada, ¿no? Lo hacen más simple.
lo hacen más estilo cartoon por el tiempo de producción principalmente. Una vez que coloquemos todos los elementos principales, ya lo demás son detallitos dentro de. Vamos a tratar de completar primero las cejitas y después el cabello, pero repito, ya con mayor rapidez, mayor seguridad. Y al momento de que vamos trazando, vamos sombreando y rellenando. Antes de dibujar el cabellito, dibujemos por favor la oreja. El óvalo. Y el delineado. En la parte del cabellito también, trazo del punto A al punto B. Muy seguro. Observa. Todo el cabellito en la frente parte del círculo principal. En el borde superior del círculo principal es de donde nace todo este cabellito. ¿Ya lo vieron? Y como se trata de un personaje en estilo anime, con un enfoque en cartoon muy sencillo, hay un volumen del cabello aquí hacia arriba y hacia atrás. Hacia arriba y hacia atrás. Este pequeño volumen. Y después de ese volumen colocamos todos los piquitos. Del punto A al punto B. Intenta practicarlo. Ya en este momento me imagino que ya todos tienen mayor soltura en el trazo. Imagínate que eres parte de la producción de esa serie y hay una propuesta en donde, no sé, tal vez hay una escena en donde Goku tiene que mostrarse en una versión de bebé. Y una vez teniendo la referencia, simplemente vamos diseñando nuestro personaje con respecto a las características de tal. En la parte del cuerpecito, lo único que nos conviene hacer primero es el brazo y la pierna que va por enfrente. El cuerpo, no te preocupes por el cuerpo. Es primero el bracito. Muy parecido a lo que hicimos con Leono de los Thundercats. Es hombro, bíceps, antebrazo y la manita. Y delineamos. Todo el delineado por encimita, que no tienes que encerrar las figuras únicamente por la orilla. Y delineando. Y ahora aquí ya tenemos el bracito. La parte de la espalda nos va a llevar hasta donde va a iniciar la pierna. Que aquí el ovalito de la nachilla. Después la piernita hacia la rodilla. El chamorrillo. Y el pie. Y aquí lo más recomendable es hacer primero o la definición del pie. Y el pie se divide en dos partes. La planta antes de los dedos y el talón. Y al momento de delinear sumamos estas dos figuritas. Y primero el que está adelante, que es el meñique. Es 1, 2, 3, 4. Y Goku sí tiene 5 deditos. Repito, estamos conociendo el tiempo de producción. El tiempo de producción de estas series. Imagínate hacer a Goku, pero ¿qué te gustan? Unas 400 veces en una semana. Diferentes poses de Goku, tal vez unas 400, que es más o menos, o bueno, no más o menos, sino por decir un ejemplo, en donde pueda aparecer
el personaje en alguna serie. 400 veces, 400 poses diferentes. Y eso es un mínimo, porque hay casos en donde hay miles de poses. Entonces, dibujar 400 veces un personaje te da gusto saber que es muy simple, ¿no? Esto es lo esencial que tenemos que comprender para el estilo del dibujo cartoon. Aquí el bracito únicamente la parte que se ve, en el pecho, defino la barbilla. Y ya por último, lo único que se alcanza a ver de la otra piernita por detrás. No hay ninguna, ya no hay ninguna estructura para poder dibujar la piernita de atrás, porque como va en la misma posición de la de adelante que acabamos de dibujar, únicamente usamos la misma posición. Y listo. Ah, no, falta la colita. Aquí hay una gran ventaja, muchachos. Recuerden que al inicio les dije que no hicieran la línea peluda. A menos de que hagan la cola de Goku, está correcto. Así que en la cola de Goku puedes hacer un poquito la línea peludilla y con esto vamos a encontrar un poco más la naturalidad de la textura. Aquí es contadas las partes donde sí puedes hacer una línea peluda y que le vaya muy bien al trazo. ¿De acuerdo? Algunas texturitas también por dentro. Y listo. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Perfecto. Muéstrenme su dibujo, los que vayan terminando. El dibujo que más les haya gustado. El dibujo que más les haya gustado hasta este momento. Ahí muy bien, está Johnny Bravo. Bueno, si les gustó más, el que más les haya gustado. Muy bien, está Johnny, ahí está Goku. Perfecto, muchas gracias, Mario. Muy bien, Juan Pablo. Muy bien, Edgar. Zaira, muy bien. Luca, muy bien. Luca, gracias, Nelly. Muy bonito fin, Nelly. Carlos Santiago, muy bien, de los Thundercats. Gracias, Isaac. Perfecto, muchachos. Muy buenos trabajos. Qué bonito quedó, Fernanda. Me gustó mucho este Leono de los Thundercats. Quedó padrísimo. Muy bien. Gracias, Leo. Ahí está Dexter. Muy bien. Muy bien, Sara. Muchas gracias. Gracias, Diego. Perfecto, muchachos. Hasta aquí le dejamos. Espero que les haya gustado. Practiquen muchísimo la parte del boceto en ese tipo de estilos. Gracias, Adriana. Gracias, Diego. Practiquen mucho ese estilo. Espero que hayan obtenido en la práctica de hoy mucha confianza en los trazos. No se trata de hacer un dibujo demasiado simple, muy elaborado. Todos tienen un propósito. Todos absolutamente tienen un propósito. La gran mayoría de las clases que mostramos, cada uno te desarrolla una cualidad diferente. En este caso, por ejemplo, aunque resulten demasiado sencillos, ya vimos que tienen un nivel de complejidad bastante padre, que logramos entender principalmente que el propósito de la simplicidad de esos personajes no es para dibujarlo una sola vez, sino que entendamos que el proceso de los dibujantes, animadores, ilustradores, lo hacen muchísimas veces. Y por eso les preguntaba de que si en algún momento te interesa o te gustaría dedicarte a eso en un futuro, empezamos por entender que el proceso del dibujo, al menos en este caso, gracias Janine, quedó muy bonito el Dexter. Se ve bien clarito, pero sí se alcanza a ver muy bien. El proceso del dibujo es bastante específico de acuerdo a donde lo vayamos a aplicar. ¿De acuerdo? Ya hicimos una muy bonita guía de los personajes para obtener un poquito más de confianza.
Firmen sus dibujos, por favor. Firmen sus dibujos. Aquí les pongo mi firma. El 2020, recuerda poner la fecha. Y mi nombre, Alberto Huichín García. Se firma por página, no por dibujo. Si en una página tienes varios dibujos, se firma una sola vez. Si en otra página, otra firma y así. En cada página se hace su firma. Alberto Huichín García, muchas gracias por haber estado, muchachos.